Interesante. Yo quería plantearos, cuando pensaba en esta mesa y en lo que significa el foro cívico y en lo que significa la voluntad que expresa de organizar colectividades para transformar esta realidad, algunos elementos que en mi sensación personal, y puede cualquiera de la sala discutirla obviamente, creo que hay elementos que no estamos siendo capaces de articular. El primer elemento es... tiene una relación directa con la concepción que estamos pensando de crisis de la democracia. Viene un artículo muy interesante en Viento Sur a este respecto, que dedica toda la revista de este último mes a reflexionar sobre esta crisis de régimen y sus alternativas, que es el pensar que cuando hay, digamos, un consenso generalizado de que la democracia está en crisis, igual hay que empezar a pensar qué queremos decir con esto o qué quiere decir la colectividad con esto. Si estamos hablando de que lo que está en crisis es la democracia que conocíamos hasta ahora, o que si lo que está en crisis es el concepto de democracia que nos hubiese gustado siempre que estuviese funcionando. ¿Qué implica esto? Que hasta el momento, y esto yo creo que es en donde hay que empezar a profundizar las reflexiones, la democracia en este país no ha sido en la práctica un instrumento de reparto de poder entre la ciudadanía que permitiese la distribución y la equidad en las condiciones de vida para construir una sociedad justa e implicada democráticamente, aunque algunos siempre hubiésemos aspirado, al menos en el discurso y en el planteamiento teórico, a que fuese así. Hasta la fecha, lo que ha representado la democracia en este país ha sido un sistema de selección de gobernantes que representaban a la ciudadanía supuestamente en la defensa de los intereses colectivos. Pero ha habido una gran distancia entre esa representatividad y esos representantes, y me incluyo como persona que ha pasado por incluso el gobierno de esta ciudad, y ahora hablaré de algún ejemplo al respecto. Había una cierta quiebra de esa representatividad con el conjunto de la ciudadanía, es decir, que no había una implicación. De la misma manera, y esto Juan Carlos, como tiene su maravilloso libro de la transición contada a nuestros padres, pues igual se extiende más, en la medida en que hemos construido una democracia desde su transición a espaldas del pueblo soberano, hemos practicado una democracia al margen de la participación y la implicación de la ciudadanía. Si en esta crisis de régimen nosotros aspiramos a reconquistar una democracia que realmente suponga un reparto de poder y que realmente suponga la organización de la ciudadanía como un contrapoder a los poderes económicos y como una manera de gestionar lo común desde lo colectivo y lo común, lo que hay que empezar a pensar es que nuestra ciudadanía no tiene esa práctica democrática y que la inmensa mayoría de las mayorías sociales que aspiramos a conquistar han estado al margen de los procesos de participación política en sus diferentes expresiones. ¿Qué implica esto? Que no hay costumbre de participación democrática. Y en esto es una de las primeras reflexiones en las que yo pienso, y el otro día no recuerdo el tiempo, últimamente tengo problemas para pensar cuánto tiempo pasa de un día a otro porque va todo muy rápido en la vida. Estuvimos con alguna gente que está por aquí también en las jornadas de alternativas desde abajo, reunidos, intentando reflexionar en la posibilidad de transformar las movilizaciones sociales en frentes políticos, de acción, ya veremos si electoral, pero en cualquier caso de acción política y no solo de resistencia y de protesta. En ese margen, yo pensaba cuando estaban desarrollándose los talleres que no sé si somos conscientes de que la manera en la que quienes hemos participado en política desde que nos han salido los dientes, nos hemos implicado y participado en política, tiene mucho que ver con la forma de participación que se está demandando hoy en día. Porque en muchos de esos espacios yo he dejado de ver a la gente que salió a la calle el 15M, a la gente que estuvo dispuesta a organizar la resistencia a las plazas, a la gente que estuvo dispuesta a tirarse noches enteras peleando y resistiendo. De la misma manera que en el conjunto de acciones que acabamos diseñando, tengo la sensación que seguimos secuestrados nosotros mismos por un modelo de democracia que demanda al poder la solución de nuestros problemas, en lugar de empezar a pensar cómo articular sistemas de participación democrática en las que no demandemos al poder que nos resuelva nuestros problemas, sino que organicemos poderes que obliguen a los representantes en las instituciones a prestar apoyo a los procesos sociales que en ellos se producen. Voy a poner un ejemplo de mi experiencia vital. Hay mucha gente por aquí, por ahí abajo concretamente, que son de este barrio de toda la vida, como yo, que me han visto crecer. Yo llevo aquí desde los 4 años. Y yo recuerdo
cuando era pequeñita, y este barrio donde están estas instalaciones, que se llama Pablo Iglesias, no casualmente se llama Pablo Iglesias, obviamente, no tenía nada. Y no tener nada significa no tener nada, no tener ni siquiera un supermercado o una tiendita de barrio donde comprar víveres. Y recuerdo que mi padre estaba metido en una cosa que no sé si se acordarán los más antiguos, que se llamaba Copima, que era una cooperativa de vecinos organizados para poner un supermercado. Algo tan sencillo como eso, porque nadie iba a venir a este pueblo, que era la nada en mitad del campo, a prestarnos un servicio tan básico como una tiendita de barrio de poder comprar. Luego también en el colegio, los materiales escolares que teníamos en clase, en el preescolar, etcétera, etcétera, eran comprados en cooperativas de adquisición que formaban los padres. Los padres se organizaban en cooperativas y compraban. Avanzó el tiempo, se desarrolló la ciudad, y cuando a mí me tocó ser concejala de Cultura en la última legislatura, me encontré con que no era fácil. Había una parte de la ciudadanía que sí estaba acostumbrada a esa dinámica de implicación y de resolución de sus propios problemas y de entender que el papel de los representantes... Dios mío. ¿Todo bien? Todo bien. Vale. Me encontré con muchísima gente organizada en instituciones y en asociaciones que en realidad no querían o no estaban acostumbrados, más que no quisiesen, o no ni siquiera se habían planteado ser protagonistas de su propia organización, y lo que exigían es que hubiese una responsabilidad absoluta de los poderes municipales en resolver las demandas que ellos producían. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, creo, y nosotras, desde la izquierda más tradicional, que llevamos en una batalla de resistencia desde que se hizo la Constitución, y de nada más que de resistencia, creo que hemos perdido la capacidad de trasladar a la cotidianidad de la ciudadanía modelos de organización distintas que les hagan protagonistas de su propia experiencia y que les hagan conscientes del contrapoder que supone esa ciudadanía. Este es el primer elemento que quiero dejar a la reflexión, es decir, ¿cómo vamos a ser capaces de contar con la mayoría social? Y la mayoría social es mucha gente que jamás ha militado en nada y que jamás se ha planteado nada que tenga que ver con la política, si estamos nosotros mismos secuestrados por un modelo de relaciones institucionales y políticas en las que ya no somos ciudadanos, sino que somos o usuarios porque estamos en una situación de demanda, o clientes de unos servicios a los que aspiramos a que nos presten algo porque pagamos impuestos. Este es el primer elemento. ¿Qué concepto de ciudadanía se ha construido en este país? ¿Qué implica eso en la cotidianidad colectiva de la gente? Y cómo ser capaces de articular una cotidianidad distinta que además sea capaz de construir redes más allá de la resolución propia de los problemas, porque sí que hay experiencias cada vez más, huertos ecológicos, cooperativas obreras, determinados elementos que resuelven la cotidianidad de pequeños grupos, pero que no proyectan un modelo general de relación distinta con el poder y de articulación del propio poder. Y el segundo elemento que quiero plantear a la reflexión, que yo creo que es un elemento que está bien identificado por Errejón en muchos de sus artículos en relación con los procesos latinoamericanos de proceso constituyente, es la idea de la subjetividad, llámalo pueblo, llámalo mayoría social, llámalo X, la subjetividad colectiva en la identidad colectiva que necesitamos construir para que la gente se involucre en un proceso. Voy a empezar desde el principio esta reflexión. Cuando se habla de la crisis de la institución, de las instituciones, del Parlamento, del rey, de los electores, del juzgado, etcétera, 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 creo que se nos olvida en ocasiones que tener una quiebra institucional implica también necesariamente, y en este país se nota más que nunca en mi opinión, que se ha quebrado la institucionalidad. ¿Qué significa eso? Que las instituciones no son más que los dispositivos que expresan la manera en la que se relaciona una sociedad. Si esto es así, que la institución esté quebrada significa que las relaciones sociales que organizan la sociedad, las relaciones entre cada uno de nosotros están quebradas.
Y eso no solo es un problema por lo que decíamos anteriormente, de que las instituciones ya no resuelven los problemas de nuestra ciudadanía, ya no solo porque atacan la colectividad o porque se ponen en contra de las mayorías sociales, sino que también es un problema porque de alguna manera quiebra la identidad de nosotros mismos que tenemos en cuanto a la participación de esa institucionalidad. Es decir, que nosotros cuando somos miembros de un sindicato, somos parte de una clase, de un colectivo, de una idea, y eso nos devuelve, o cuando somos parte de un partido, o cuando somos parte de una organización, de una asociación, de un barrio, de un colectivo, esa participación construye también una idea de nosotros mismos y nos devuelve una idea subjetiva global de lo que somos y el papel que jugamos en la sociedad. Y eso también está quebrado. En mi opinión, eso también está roto. Y esa subjetividad de cómo ser capaces de generar un proyecto político que tenga la voluntad de no decir a la gente hay que dar un paso adelante y no sabemos si es al abismo, sino que hay que dar un paso adelante a una nueva sociedad que sea capaz de redefinir las identidades colectivas en un momento, y eso también lo ha escrito Juan Carlos alguna vez, en el que la identidad clase está rota por la precariedad, por la relación laboral que se establece, por la incapacidad de muchos ciudadanos de acceder a los derechos de ciudadanía a pesar de tener condiciones laborales de trabajo. Cuando todo eso está quebrado, hay un problema de identidades subjetivas que es muy difícil reconstruir. Y en eso creo, otra vez volviendo a la reflexión inicial, que si no atacamos en la cotidianidad, en lo común, en lo que cada día cada uno de nosotros hace y se relaciona con su vecindario, con sus instituciones, con sus amigos, con su familia, no seremos capaces de generar esa identidad colectiva. Y para terminar y pasarle, no sé cuánto tiempo llevo, espero que no mucho, para pasarle ya a Juan Carlos, todo este amalgama de necesidades de reconstrucciones colectivas, creo, sinceramente, que no estamos siendo muy capaces de incorporar a ellas a buena parte de generaciones que no entienden nada de las reuniones largas, de los debates eternos, de ahora votamos, de nos repartimos los poderes en una coordinadora, consejo político, llámalo X, secretariado, y que se han acostumbrado a participar y a involucrarse en la sociedad de maneras que incluso a veces se desprecian, ¿no? Esa participación en las redes sociales que todo el mundo mucha gente acaba diciendo ya, pero la revolución no se hace en Twitter. O sí, no lo sabemos. Quiero decir que la gente ha salido a la calle y ha hecho grandes movilizaciones por convocatorias en redes sociales. ¿Tienen esas redes la capacidad de construir proyectos más allá de la protesta y la reacción? ¿Tienen esas redes capacidad de construir proyectos de construcción colectiva, de identidades, de subjetividad, de conexiones sociales? Pues creo que toca empezar a explorarlo, porque no seremos capaces de conectar la realidad cotidiana de los que venimos de la participación política entendida de manera clásica con quienes la están inventando de nuevo si no somos conscientes de que eso existe y eso está ahí y formará parte de las mayorías sociales. Y por último, una cosa que en ese encuentro que os digo de Alternativas desde Abajo dijo alguien que estaba en esta sala: muchas veces hablamos de la necesidad de articular a las mayorías sociales y nos juntamos y hacemos grandes reflexiones, y en ninguna de estas reflexiones nos encontramos a las madres que están echando agua a la leche para alimentar a sus hijos. Y esto, si nosotros queremos articular una idea colectiva de pueblo, de la gente afectada por la crisis, o empezamos a entender cómo es posible, cómo una manera de relacionarnos con ese entorno en su cotidianidad durísima, o no seremos capaces de, al menos, construir una alternativa distinta de un modelo de democracia que represente a otros. Si realmente nos creemos que este es el momento de no reconstruir un modelo democrático de representatividad al margen del pueblo, sino que es un momento de involucrar y de recuperar la democracia como un reparto de poder y como un trabajo colectivo de construcción de comunidad y de lo común, hay que incorporar a las madres que están echando agua para dar de comer a sus hijos a la leche. Gracias.